¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos nuevamente y queremos darle a todos una cordial bienvenida a Administradores por el Mundo. En esta oportunidad queremos conversar y presentarles a ustedes a Mary Guevara. Ella es de una empresa, ella es su gerente de desarrolladores inmobiliarios, son a su vez corredores inmobiliarios y también administradores de edificios y condominios, que es lo que en esta oportunidad nos enfoca a querer conversar con nuestra apreciada colega Mary para que nos cuente cómo es el desarrollo del trabajo, de la actividad del administrador o administradora en El Salvador. ¿Cómo estás, Mary? Muchas gracias por aceptar estar en esta conversación de administradores por el mundo. Hola Aníbal, qué gusto por fin estar contigo conversando desde aquí, desde Centroamérica, El Salvador, y estamos a la orden. De verdad que estamos en una de las mejores carreras, la administración y el corretaje inmobiliario, donde nos permite conversar y compartir con tantas personas a la vez y aprender de ellas. Mary, ¿hace cuánto tiempo que se dedican a atender o a administrar comunidades? Fíjate que la empresa tiene ya 32 años y desde esa época nosotros empezamos a administrar, solo que quizás voy a hacer una pequeña reseña de mi país, El Salvador. Aquí el tema de condominios en altura, eso se empezó a dar desde hace quizás unos 15 años, ya en una manera masiva, ya que antes todo era en un solo nivel, porque si bien es cierto, nosotros somos más conocidos por un país altamente sísmico, entonces a eso se debía que la gente le tenía mucho temor el vivir en apartamentos en altura, entonces se hacían condominios, pero en un solo nivel. Ok, ahora el hecho de ser desarrolladores inmobiliarios, es decir, tener una constructora y dedicarse a construir, además dedicarse a la venta de bienes inmuebles, ¿qué los motivó a querer dedicarse a esta actividad también de administrar condominios, que, como en todas partes del mundo, a veces no es una actividad muy grata? Pues imagínate, y es tratar de preservar el patrimonio de cualquier inversión, y eso a veces la gente no lo alcanza a entender. Que un administrador, la labor que hace es el mantener un orden de convivencia, un orden de mantenimiento en la infraestructura, donde está esa inversión que cada uno hizo por un bien familiar o por un bien de negocio, qué sé yo, pero al final ese es el objetivo. Muchas personas piensan que ya compré y ahí terminó todo. En realidad, la labor que hacemos como administradores, en realidad somos un poco de, quizás le voy a llamar todólogos, porque tenemos que ser profesionales en el área de administración, manejar un alto conocimiento de psicología, psiquiatría, eh, encierra una enorme cantidad de conocimientos que uno llega a desarrollar para poder comprender a cada uno de los que habitan y cada uno tiene una necesidad diferente y cree que el administrador tiene una varita mágica y le vas a cumplir el deseo a cada quien. Y cuando nuestra función de administrador es bien clara y es mantener una convivencia sana, mantener las condiciones del condominio y cuando digo condiciones encierro todo, ¿verdad? En Claro. perfecto estado. Pero a veces la gente piensa que no es así y que su cuota siempre va a ser injusta, que no debió de pagar, que no debería de pagar, porque no lo está viendo más allá, que solamente que abre la puerta y vive dentro de un espacio, pero hay todo un entorno cuando tú vivís dentro de un condominio. Eh, ¿Cómo se llama supongo, ¿verdad? Tienen ley de copropiedad usted o de condominio. ¿Cómo se llama esta ley, digamos, que es la base para la copropiedad
o propiedad horizontal o condominio? ¿Cómo se llama ya? La ley de condominios y apartamentos. Correcto. Ok. Ujú, Condominio y ujú. apartamento. Esa es la ley de condominio entonces. Sí. Eh, Donde te encierra ya sea horizontal o vertical. Ahí está encerrado. Todo lo que se construye bajo una ley de condominio y apartamento, eso ahí está grabado. Perfecto. Ok. Ahora, Ujú. ¿existe un organismo en El Salvador que regule a las administraciones, que establezca ciertos requisitos para administrar los condominios o para que exista, digamos, donde reclamar algún residente o algún condominio en contra de un administrador que no está ejecutando su actividad de acuerdo a las normas establecidas? Fíjate que no, porque para eso tendría que existir una gremial o un consejo, cosa que no tenemos todavía una gremial y ni mucho menos está bajo un consejo. Esto es nuevo, la ley de condominios y apartamentos, esa, si no me equivoco, tendrá unos 25 años aproximadamente, si no es que más, pero lastimosamente, como no era algo que se hacía mucho en este país, entonces lo fueron dejando y la gente, todos queremos beneficios, pero nadie quiere meterse al agua, ¿verdad? Así es, Entonces, la manera correcta, así como aquí en el país tenemos regulado el tema del corretaje de bienes raíces, donde hay una gremial y tú puedes demandar y cualquier cosa, así debería de haber una gremial también de corretaje la perdón, de administración. administración. Correcto. No se ha dado aún, de hecho, con alguien que tú conoces, Susana Figueroa de Guatemala, Ujú. ella me decía, mira, Miri, tenés que iniciar la organización de una gremial, pero en realidad administradores, yo no sé todavía cuántos somos, pero en realidad no somos muchos. Ahora, esto mismo que está señalando, hace pocos años que empezó a desarrollarse, digamos, más fuertemente la construcción de edificios en El Salvador, edificios habitacionales y oficinas. Em, Ujú. eh, ¿Cuánta edificación hay aproximadamente? ¿Tiene un cálculo de los edificios que podrían estar bajo la ley de condominio? ¿O eso todavía está muy incierto, no hay claridad? Fíjate que nosotros justo, yo diría que a mediados de noviembre terminamos este estudio donde estamos cuantificando todos los condominios que hay, tanto horizontales como verticales. De esta manera nos va a permitir tener un control exacto y saber cuáles son las necesidades en las cuales nosotros podemos apoyarnos para crear esa gremial. Ah, Entonces, muy bien. todavía estamos muy en pañales en ese aspecto. Ok, correcto. Ahora, de acuerdo a la ley de condominios y apartamentos, ¿cuáles son las funciones más relevantes que tiene un administrador? Ok, aquí en cualquier condominio, el administrador se le contrata primero para que vele por todo el tema de jardinería, áreas comunes, el tema de jardinería, el tema de mantenimiento, toda la infraestructura del inmueble, el tema de vigilancia, si hay que contratar en vigilancia privada, todo eso lo hace el administrador. La cobranza de la cuota del condominio también. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Contratamos, o más bien tenemos dentro de la empresa, jardinería, fontaneros, electricista, servicios de usos múltiples para revisar techos e infraestructura, empresas de seguridad para cubrir el tema de seguridad en los condominios. Entonces, todo eso son las labores que nosotros hacemos más la cobranza de la cuota del condominio. Eso nos representa un trabajo durante los 7 días de la semana y al final de cada mes nosotros mandamos un reporte a la junta directiva de todas las actividades que se hicieron, quiénes pagaron, quiénes no pagaron y cómo van.
Entonces, en realidad es un trabajo de mucho compromiso porque tú que administras sabes todo lo que sale en un Claro. mes, los imprevistos, que se rompió una tubería, que hubo focos que cambiar, que hubo un montón de detalles y todo eso lo cubrimos nosotros. Ahora, por lo que te estoy escuchando, significa que el administrador es además quien provee a los trabajadores del edificio, provee también a la jardinería y tiene que tener un Sí, servicio también de fontanería, ese tipo de cosas, o sí. contratan servicios de otras empresas o de otras personas para que hagan eso. Bueno, tú tienes dos alternativas, o lo tienes dentro de la empresa y ¿Mm? lo presupuestas de esa manera o lo Ah, ya. subcontratas. Ah, correcto, Ujú. ok. Entonces queda abierta la posibilidad a que tú como empresa ofrezcas el servicio completo o solamente Exacto. una parte. Ahora, los trabajadores que tiene cada edificio o condominio, ¿lo contrata el condominio o deben ser contratados por la administración? Depende. Fíjate que una de las cosas que a nosotros nos ha dado bastante problema es legalizar las juntas directivas. ¿En qué aspecto? La ley de condominios y apartamentos eh, no hay vacíos en los cuales no nos permite legalizar las juntas directivas a menos que tú lo hagas a través de una ONG o una que esa la regula gobernación o a través de un trabajo en conjunto con la municipalidad. El tema es que para que la municipalidad intervenga, eso es un relajo porque al final ellos son públicos, ¿verdad? Claro, Y las ONG cada vez se volvieron más celosas de formar parte de este tipo de grupos. Entonces, ¿qué pasa? Las juntas directivas se quedan sin ninguna representación jurídica. Entonces, si no tienen una representación jurídica, no pueden contratar empleados porque no tienen cómo pagarles prestaciones. Entonces, ah, ahí, en ese tipo de condominio, es donde nosotros como empresa contratamos los empleados y nosotros le facturamos al condominio todos los servicios que nosotros damos. correcto, ok. Con el riesgo que eso significa, porque si por alguna razón hay un trabajador que no le gustó a alguien de la comunidad o al condominio o a alguna persona, o se comportó mal ese trabajador y hay que desvincularlo, quien paga la indemnización o quien paga cualquier prestación que establezca la ley para ante un Somos despido del nosotros. trabajador es en este caso el empleador, que sería la administración. Pero después ese costo Sí, se lo trasladan al condominio o lo pagan ustedes directamente. ya va contemplado dentro del presupuesto. Ah, ya, correcto. Ujú. Ok. Ya va contemplado. Dentro, ok, Y en la condominios donde sí existe una junta directiva y está legalizada, entonces en ese caso sí lo contrata. El administrador lo contrata, en este caso la sociedad de la junta directiva, y lo contrata, y asimismo se contratan los recursos humanos que sea requerido para dicha administración. correcto. Ok. Ahora, en el caso de los servicios, como te consultaba de fontanería o de electricidad que hubiese que reparar dentro del edificio, también existe la posibilidad de que ustedes como empresa lo entreguen y facturan a la comunidad o lo hace directamente en este caso, una empresa prestadora de servicios. Sí, exacto. De hecho, es igual, porque al final la división de administración es una, la división de mantenimiento es otra, entonces se complementan, pero todos esos costos van adicionales. A veces nosotros, para no vernos en conflicto de intereses, sí se pueden subcontratar aparte, no necesariamente de nosotros.
Ah, correcto. Ok. Lo que le exige la ley a los administradores es estar durante un tiempo específico en el condominio, cumpliendo una cierta cantidad de horas a la semana o al mes, o eso queda libre al convenio Sí, que se haga con el condominio. no, realmente la ley no te obliga a un determinado tiempo de labor, sino más bien que es un acuerdo de acuerdo a valga la redundancia, de acuerdo a las necesidades de cada condominio. Claro, Por ejemplo, hay condominios que son pequeños, entonces requieren menos horas de labor y menos personal, obviamente, pero hay condominios que tenés que tener por lo menos 2 personas, inclusive hay unos en 24 horas. perdón, ¿cómo es eso? Hay unos que puede ser inclusive si son 24 horas. O sea, tú dices un trabajador que esté 24 horas en su turno o que el turno se va cumpliendo las 24 horas, es decir, un Se va trabajador en la cumpliendo las mañana, otro en la 24 tarde, horas, otro en la sí. noche, ¿sí? Sí, Ah, correcto, ok. Y todo eso lo paga la administración y factura, todo en este caso, al al condominio. condominio. Sí. Ok. Eh, ¿Cuál sería la mayor, según la experiencia de tu empresa, cuál sería la mayor fuente de conflictos en los condominios que ustedes administran? La Esa sonrisa, Mary. Mira, la mayor, híjole, es el tema de convivencia, el tema del pago de la cuota. Es increíble, pero primero hay un tema que la gente compra bajo un régimen de condominio, pero no quiere someterse a régimen de condominio. Claro, Entonces, nosotros, ok, usted va a adquirir este apartamento, este es las regulaciones que hay dentro del condominio. Ah, sí, pero como yo soy dueña del apartamento, no, es que no es así. Entonces, esa es la parte más difícil con la gente, ¿sabes? Bueno, hemos tenido experiencias de un caso de una persona que pasó 2 años sin pagar la cuota y cada vez que se le iba a cobrar, dijo, bueno, sáquenme si quieren, ¿verdad? claro, Pero, y si quieren llevar un proceso, eso es muy largo por la debilidad que tenemos en la ley, pero sí, esa es la parte más complicada. Y ahí yo de verdad me encanta el conversar con la gente y explicarle cómo funciona, qué es lo que vamos a hacer, qué se está haciendo mensualmente y los beneficios que esto le representa para su patrimonio, que es la parte que la gente le cuesta, bueno, no sé si utilizar esa palabra le cuesta, que toda mejora de pintura, de cualquier mantenimiento dentro del condominio, eso le representa también un beneficio a cada unidad. Por ejemplo, cuando vamos a pintar todo el condominio, que normalmente se tiene que pedir una cuota adicional, cuando hemos tenido situaciones temporales demasiado fuertes que dañan fascias y todo eso, y a veces los presupuestos no están para esa magnitud. Eso es terrible y de verdad a mí me encanta, como tenemos grupos para diferentes situaciones, ¿verdad? Está el claro. común donde están todos los dueños y te salen con cada cosa que digo increíble, de veras. Pero es un aprendizaje, fíjate que yo no sé cómo hemos llegado a desarrollar, no voy a utilizar la palabra paciencia, porque yo creo que la paciencia es cuando tú tenés sufrimiento, pero no es, yo diría de entendimiento y de comprensión, que al final todo lo que la persona diga no es contra ti, es basado en su percepción, en su sentir de momento, pero no te está acusando a ti, no es directamente contigo. Entonces, dicho de esa manera, yo siempre he pensado que la respuesta viene dependiendo del momento que la persona está y de la manera como está canalizando su sentir
tal vez por falta de comprensión o conocimiento de lo que se le está planteando. Ahora, de estos casos, hay muchos por cada condominio. Es generalizado. Cuando tú conversas con otros colegas de El Salvador, coinciden en que esta es una de los mayores problemas. Yo me recuerdo en una conferencia que hablábamos y decíamos, no es que tengamos los mismos, no es que administremos los mismos condominios porque tenemos el mismo sentir diferentes administradores, sino que curiosamente siempre hay uno en cada condominio y esa es una situación bien interesante que yo no te pudiera decir que tengo un condominio que de verdad diga yo, puya, no hay nadie que, que maneje una situación de estrés, de manejar una situación donde de repente te hace sentir que no está comprendiendo el trabajo que estás haciendo y para beneficio de todo lo que está. ¿Cuál- Entonces, de hecho, me pasó algo hace poco donde supuestamente un niño le fue a dibujar una tortuguita a la pared de la otra vecina, ¿no? Con un crayón. Y me dice la propietaria, mire, yo necesito saber cómo usted me va a responder por eso que me vino a dibujar esa niña ahí. Y yo, ¿cómo quiere que se lo resuelva? Mandándolo a pintar y más nada, vea. No, Ah, quiero que lleven a esa criatura a explicarle y empezar a generar problemas con el papá de la niña. Y yo, o sea, de veras digo que parte de la poca tolerancia y entender que una criatura no hace algo con una mala intención, claro, anda con un crayón, viene y ¿qué pasa con nosotros como administradores? Mandar a la persona que vaya y retoque la pintura y resuelva eso. claro. Bueno, ¿cuál es el conflicto más complicado al que te has enfrentado en las comunidades? Yo creo que el más difícil es cuando la gente dice no voy a pagar la cuota y si quieres sáqueme. Ese es el más delicado. Correcto. Y a propósito de eso, en El Salvador o en los edificios o el condominio que tú administras, ¿es muy alta la morosidad de gastos comunes? Fíjate que desde el año 2022 para la fecha, bueno, el 2022 lo cerramos con cero mora, Oh, ah, cero mora. ¿cómo te quejas entonces, Eh, Mary? ¿Qué es lo más Fíjate complicado? que, no, pero mira, años atrás llevábamos moras de, no, bueno, llegamos a tener una de 7 años, pues. Ah, ya, Entonces, fíjate que empezamos a tener un poco más de cercanía con el que vive en el condominio y empezarle que que supiera qué es lo que estábamos haciendo y qué representaba cada cosa que nosotros hacíamos. Y curiosamente, en el primer semestre que cerramos de hoy 2023, nos dimos cuenta que ha sido algo bien favorable. ah, muy bien. Ahora, Sí, eh, sin, sí, sigue, por favor. y sin ninguna mora. Lo más que nos ha pasado es que cerramos el 30 y el que no nos pagó el 30 nos pagó el 5 el siguiente mes. Eso ha sido todo. Ya Pero de queda lo ahí, mismo. gracias, sí, sí. Qué bueno. Tremendo, ¿ah? Lo encuentro fabuloso, digamos, qué envidia que tengan esa morosidad tan baja como promedio. Eh, Ahora, existe para los que son morosos, digamos, de muchos años, tú mencionabas a alguien que estaba debiendo hasta 7 años, ¿existe alguna fórmula de cobranza que vaya más allá de la administradora a golpearle la puerta al moroso? Fíjate que de la ley de condominio y apartamento de condominio dice que tú lo puedes emplazar y hacerle una demanda a través de los juzgados Ya, para que esta persona pague. Nosotros no lo quisimos hacer, sino buscamos negociar con él
y darle periodo de gracia para que él pagara. La mejor solución que él encontró fue, voy a venderlo entonces porque yo no sabía que vivir bajo un régimen de condominio, ustedes le quitaban la paciencia a uno. Y la persona que compró, hablamos con ella y le dijimos que para poderle permitir que ella ingresara al condominio como una nueva propietaria, tenía que pagar por lo menos el 50% de la deuda, que casi ascendía a $3,000. Ah, bien, Y lo hizo. Uh-huh. muy bien, qué bueno, qué bueno. Y para la gente que se comporta mal dentro del condominio, ¿existe la aplicación de multas eh, para quienes infrinjan las normas? Sí, de hecho sí, fíjate que no solo para la gente, también la gente que tiene mascotas y las mascotas, por ejemplo, existe la primera falta, que es una llamada de atención, existe la segunda, que ya es una sanción de $50. Eso no es generalizado tampoco, sino que es de acuerdo a las políticas de cada condominio, De ¿verdad? cada condominio. De cada condominio. Y en caso siga la situación, pues se le llama a la persona y ahí se ve qué acciones hay que tomar para que no seguirlo penalizando y no va a ser algo interminable, ¿verdad? Ok. En general, ¿cómo es el trato de los residentes hacia el administrador? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que en la gran mayoría, bien. En la gran mayoría, bien. Yo creo que el trabajo que hoy se está haciendo, que cada persona que compra un apartamento, hacerle firmar que leyó y comprendió que está adquiriendo un inmueble bajo un régimen de condominio y esto le requiere tales y tales obligaciones y también sus derechos, yo creo que eso nos ha ayudado a ir bajando el tema de conflictos. Ok. Ahora, volviendo al tema de los conflictos, recién mencionaste al pasar las mascotas. En general, ¿cómo se comportan en El Salvador los tenedores de mascotas? Porque las mascotas no son en realidad los infractores, generalmente son las mascotas. ¿Cuál es el comportamiento que tienen como norma general? Siempre hay excepciones buenas y malas. Vaya, a raíz de una ley que aprobaron a finales del año pasado, el tema de la mascota se ha complicado bastante porque le han dado tantos derechos a las mascotas donde tú no los puedes, pero bah, ni siquiera gritarle a un animalito. Entonces, ¿qué pasa? La gente de alguna manera se aprovecha de eso y si la mascota se hizo en un lugar indebido, por ejemplo, si se hace pipí, no lo puedes recoger, eso ahí quedó. Entonces, la gente se aprovecha. Creo que va a haber que establecer una regulación. Si bien es cierto, las mascotas tienen sus derechos y todo, y el dueño debe estar claro que debe de mantener ese orden por tema de convivencia. Porque a mí me pueden gustar las mascotas, pero al vecino puede hacer que no. Y solo porque a mí me gusten, no le voy a imponer que mi mascota ladre más, o sea, y moleste al otro. Entonces, ahí es un tema bastante complejo que yo diría que es algo que nos hace falta todavía regular. Eh, Esto de tener trabajadores en el edificio conforman tanto los conserjes o las personas que están allí para atender quien llega, para permitirle el acceso a la empresa que van a hacer los mantenimientos, y también a aseadores. De acuerdo a la ley de ustedes, ¿cuál es la función que debe cumplir la persona que trabaja como conserje o como ustedes le llamen a que atienda a quienes están llegando, controlen? ¿Cómo funciona eso? Por la seguridad, digo. Ahí hay dos figuras, porque primero es el tema de seguridad,
El seguridad está obligado, el seguridad está armado para empezar, está obligado ¿Perdón? a identificar ¿Cómo? al que los seguridad de aquí están armados. Ya. Deben de investigar quién va a buscar y a quién va a buscar y ver si esa persona tiene autorización o no tiene autorización para ingresar. Si no es así, es de verificar con la parte administradora operativa, que es la que está dentro ya del condominio, y contactar al propietario, ver si del apartamento, si autoriza o no autoriza, si va a ingresar o no. Y esta persona es la que le habilita el ingreso a la persona. ¿Y la administración está involucrada en la seguridad del condominio? ¿Es responsable o no? No, porque la seguridad depende 100% de los vigilantes que se tienen en la entrada, en el primer perímetro del condominio. ¿Y eso son empresas externas o son contratados por la administración? No, son empresas externas, ya que para tema de portación de armas ya son otro tipo de permisos, en las cuales no, la mayoría no las tiene, tienen que ser específicos. Correcto. Ok. Dentro de la actividad del administrador, yo te pregunté recién cuáles eran los conflictos que llevaba, que más te había más complicado que te había tocado enfrentar. Eh, Nosotros como administradores tenemos una serie de responsabilidades y una serie también de situaciones en las que tenemos que enfrentarnos sin que esté directamente relacionado con el deber de los bienes, de mantener los bienes comunes, como tú decías. Ahora, ¿qué pasa cuando hay conflictos entre residentes? ¿Cuál es la función del administrador allí? Pues la verdad, eh, bastante, y eso sí lo hemos tenido, y fue un conflicto por uno que tenía perro y el otro tenía gato, ¿verdad? Ah, Entonces viene el que tenía perro, sigue el gato se sube a un vehículo y raya el vehículo. oh, 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 Entonces, eh, bueno, tuvimos que servir de árbitro básicamente y lo más chistoso es que estábamos hablando con dos profesionales. Uno era abogado y el otro era arquitecto y le digo yo, eh, ¿qué esperan ustedes que hagamos con esta situación? Porque al final hay un origen del tema. Ya sabemos que el perro, por lógica, iba a seguir al gato. Aquí hay dos responsabilidades, la que dejó salir el gato y que dejó salir el perro. Porque primero, si va a sacar el perro, tiene que sacarlo con correa. Y la persona que va a sacar el gato, sabemos que tiene que verificar que no vaya a ocasionar un conflicto como este. Al final, se resolvió de una manera favorable, pero es de aquellas cosas que uno dice, ya no vivimos en la época de los mesones, ¿verdad? Entonces, utilizar el sentido común, que vivimos en una comunidad donde existimos como personas y para variar tenemos mascotas de diferentes categorías, la cual una no es amiga de la otra. ¿Cómo manejar eso a manera que no genere un conflicto con alguien de mi entorno? Eh, Nunca hemos llegado como a cosas tan complicadas, pero para mí eso fue de verdad, parecemos niñeras. claro. Parecemos niñeras queriendo ordenar a dos personas que siendo profesionales, su sentido común debería de ser más allá. ¿Y por qué, o sea, generar ese tipo de conflictos? Eso se da. Eh, no hay una forma legal como hacerlo. Si han habido, por ejemplo, amenazas de voy a llamar a la policía si esta persona me sigue haciendo esto o que me dejó la basura en la entrada de la puerta, a que mire, cosas así. Correcto. Entonces,
de verdad, ¿qué hacemos? Ir a hablar con la persona, mire, o volverle a pasar las circulares. Estas son las políticas de vivir en este condominio, por lo tanto, deben de cumplirse. Usted no puede dejar la basura ahí porque ahí no está el contenedor de la basura, debe caminar hasta donde está. ¿Qué te puedo decir? Más vemos ese tipo de papeles que para mí no deberían de ser. ¿Cuál es el edificio más alto que existe, que hay en El Salvador? ¿De cuántos pisos? 25 niveles. 25 pisos, correcto. Ok. En un edificio común y corriente de unos 10 pisos y de unos 100 departamentos, en que no haya que poner ningún trabajador porque el mismo edificio tiene contratado a los trabajadores. ¿Cuánto es el promedio de honorarios que se cobra por el servicio de administración en dólares aproximadamente? Eso depende, pero si vamos a hablar que normalmente el tema de jardinería, limpieza, están implícitos. eh, Te voy a dar un número para apartamentos de 7, 10 niveles que andan entre 60 y 65 apartamentos por ahí, andan por 3.800 más o menos. Dólares, Dólares. 3.800. Sí. Ok, correcto. Tú ya llevas un buen tiempo administrando como un condominio. Nos hemos encontrado en más de algún país, digamos que no es el nuestro, en algún congreso. ¿Te has enterado Así es. de todo lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo a través de boca directo de otros administradores? Teniendo presente todo eso, ¿qué es lo que considera como más negativo el administrar condominio? Fíjate que yo no le veo negativo, porque si no existieran las necesidades no tuviéramos trabajo. Yo lo veo desde el punto de vista que son circunstancias, experiencias para la cual estamos para resolverlo. Eh, lo negativo que yo sí lo comenté en un momento es que la gente compra sin saber la responsabilidad de que adquiere al vivir en un condominio. Pero de ahí, no, la verdad me gustan los retos, entre más complicado lo veo el hacer los cambios y dejar esa huella después de 1 año, 2 años de administración, me gusta, así que no le veo como esto me desanima, todo lo contrario. Ok, y ahora lo contrario, ¿qué es lo más positivo? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra actividad? Ver los cambios que puede generar en un condominio, ver cómo la gente se va integrando y dándose cuenta que es un lugar donde ahí tienen su patrimonio, y vive su familia, ahí llegan a dormir, porque normalmente pasan en su trabajo, y que deben de aprender que están dentro de una comunidad, que por lo tanto deben de mantener una excelente relación, eh, por lo menos cordial, porque si no, realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el reto? Yo trabajo de esa manera. ¿De qué me sirve a mí invertir en un lugar y saber que yo no me llevo bien con los que están cerca de mí? Nos han pasado 2 cosas para la pandemia, donde a 2 personas en diferentes lugares les dio un infarto y Oh, esa persona no se hablaba con nadie. Entonces, si nosotros no manejamos, o sea, no digo que no vas a pasar reunidos con el vecino, pero saber quiénes viven, hacemos reuniones, para conózcanse, sepan cómo se llaman, no solamente, porque al final para las asambleas tú sabes que ni llegan, ¿verdad? claro, No llegan a las asambleas, no conocen, no saben de qué acuerdo vamos a hacer en beneficio o según puede ser en consecuencia negativa para usted, pero debe de estar ahí. A mí me gusta aportar para hacer cambios en sentido positivo.
correcto. A propósito de asamblea, ¿exige la ley una cantidad mínima de asambleas al año? Una, Una, una te exige. correcto. A menos que haya que tomar acuerdos extraordinarios, se convoca Claro. obviamente una asamblea extraordinaria, más nada. Ah, correcto. Y en el caso de los trabajos que sean extraordinarios, que no sé, se rompió algo También. o hay que Es de cierto invertir, monto. claro, correcto. También cuando hay inversión importante hay que llamar a asamblea extraordinaria, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, ok. Estamos casi terminando, Mary, pero no puedo dejar de preguntarte, eh, debido a que El Salvador últimamente ha estado siendo noticias en todas partes y en nuestro país, en Chile, continuamente las noticias están hablando del ejemplo de orden y de seguridad que existe en tu país, por lo menos de acuerdo a las noticias. ¿Cuál es tu visión viviendo y siendo salvadoreña de las condiciones de seguridad y de trabajo en general que se está dando en tu país? Mira, la verdad que como salvadoreña me siento orgullosa porque nosotros somos un país que hemos vivido diferentes etapas. Eh, una guerra de 12 años que obviamente colapsó muchísimo al país y esa posguerra se generaron todo este tipo de conflictos de maras y todo eso. Habíamos tenido diferentes situaciones, intentos, pero la verdad que lo que ha hecho el señor presidente Nayib Bukele ha sido impresionante. Eh, ha generado una tranquilidad en tema de seguridad que yo como salvadoreña me puedo ir a lugares donde ni de broma podía pensar accesar y hoy en día se da. Y lo más impresionante es que tú puedes ver el desarrollo que se está haciendo en diferentes zonas del país. Porque desde una tienda, desde una construcción, de cualquier tipo de negocio. Porque la gente se siente tranquila, porque no va a llegar alguien de la mara que teníamos en ese momento a rentearlos, a ponerles una cuota y eso poner en riesgo su vida. Bajo eso, hecho importantísimo para nosotros como salvadoreños, nos ha puesto en una vitrina ante el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Que hay una gran demanda en tema inmobiliario de interés para inversión. Claro. Nosotros como salvadoreños tenemos muchísimas hermanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo y esa gente ahora está viniendo a El Salvador a hacer inversiones. Nosotros tenemos una costa espectacular en la cual no habíamos hecho desarrollos importantes, pues eso ahora está a la vista y está siendo una realidad. Eh, la apuesta, y esto quizás puede ser una palabra muy soñadora para Mary, pensando y creyendo que las cosas van a seguir así, yo creo que en 5 años El Salvador va a ser algo completamente diferente. Quizás para vivir vamos a tener que salir a vivir un poco fuera de la ciudad, porque yo sueño con que El Salvador va a ser un centro de negocios. Y Perfecto. somos un país tan bonito que tenemos volcanes, playas, te lo puedes recorrer en un día y tener diferentes paisajes espectaculares. Cuando yo te conocí a ti, que estabas en Guatemala en el 2005, creo que fue, y yo te decía que la siguiente puesta debería ser El Salvador. De verdad que es un país increíblemente bonito y con tantas cosas que puedes disfrutar en poco tiempo. Así es. Esperemos que lo que estés diciendo se cumpla rápidamente. Sería muy lindo para nosotros también ver cómo se desarrolla El Salvador, especialmente en esta área que a nosotros nos convoca y que es tan bonita para quienes disfrutamos de esta actividad. Quiero darte las gracias, Mary, por acompañarnos, por darnos a conocer un poco más de lo que es El Salvador, de cómo se desarrolla esta actividad en tu país y a ti, para que nuestros colegas, este programa lo ven, la gran mayoría son todos administradores y diferentes partes del mundo que
que lo ven. Así que es solo para administradores y por administradores. Así que te doy las gracias por tu compañía. Gracias a ti y estamos a la orden y espero que nos encontremos próximamente en otra convención de administradores. Sí, eso espero yo también. Y quiero darle las gracias también a ustedes, estimados auditores, por estar con nosotros. Les recordamos que esta conversación la estás viendo en YouTube y por lo tanto te agradeceremos si nos das un clic ahí donde está la manito de me gusta, te suscribas también a nuestro canal para que te avisemos cada vez que subamos algún contenido que pueda ser de tu interés a través de Administradores por el Mundo, Hablemos de Copropiedad o Pauta Inmobiliaria. Todos temas que están relacionados directamente con el sector inmobiliario, que es el que nos motiva a nosotros. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.